Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Amén. Qué bueno verlos acá y estar reunidos con los hermanos juntos en armonía. Como dice el Salmo, es una alegría, como expresaba nuestro hermano ahorita en la alabanza, que podamos estar reunidos en su nombre y podamos estar juntos para adorarlo, para rendirle culto a Él, el único digno de toda alabanza y toda oración. Bueno, mis hermanos, continuando esta serie de la persona del Señor Jesucristo en los Evangelios, hoy vamos a ver un pasaje, mis hermanos, que es muy conocido, yo creo que para la mayoría. Vamos a ir abriendo ahí Marcos 5. Vamos a considerar hoy del verso 1 al verso 20. Marcos 5, del 1 al 20. Pues los que ya le echaron una ojeada se acordarán un poco de este pasaje. Vamos a leerlo, hermanos, y luego vamos a ir considerando con la ayuda del Señor este pasaje. Dice la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. 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 Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, para irnos introduciendo acá en este pasaje, quisiera que viéramos un poco el contexto geográfico e histórico de esta región de los Gadarenos. Marcos 1 nos está diciendo que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta región se caracteriza porque hay unas áreas que son incluso de un nombre similar a la región de Gadara, que se llama Gergesa. Y la otra, ya ahorita la miramos, que en este momento no la recuerdo. Lucas 8:26 nos agrega también que estaba a la ribera opuesta de Galilea. O sea, era más o menos unos 9 kilómetros que se desplazaron hasta la región de Gadara para llegar hasta allá. Era una región que quedaba como al suroeste del mar de Galilea. Fueron unos 9 kilómetros más o menos los que se desplazaron hasta allá. Esto era una pequeña población que se encontraba evidentemente cerca al mar,
Pero la palabra nos muestra que acá, aunque está diciendo la región de los Gadarenos, esta ciudad de la ciudad de Gergesa, que está dentro de la jurisdicción de Gadara, era la que quedaba más cerca al agua. Entonces, de acuerdo, digamos que a averiguaciones, investigaciones históricas, se ha podido determinar que puntualmente la región de Gergesa o el área que estaba ubicada dentro de Gadara era donde el Señor Jesús había llegado con sus discípulos y donde estaban estos hombres endemoniados. Esta ciudad se ubica actualmente en una ciudad que hoy se llama Quersa con K. Entonces, mis hermanos, al mirar un poco la parte geográfica de esta región, se puede ver que es una región con una ribera que desciende de forma abrupta hacia el agua. O sea, es una región que aunque está cercana al mar, pero también es muy abrupta, tiene como acantilados. Creo que todos conocemos, más o menos hemos visto que es un acantilado. Es un despeñadero que tiene bastantes metros de altura y que a la parte de abajo pues está el mar. Entonces esto nos muestra una descripción perfecta del terreno descrito en la palabra, de lo que sucedió en esta escena allí cuando Jesús llegó. También la palabra nos muestra, mis hermanos, de principio que esta región era probablemente poblada por gentiles. Si nosotros miramos, eran personas que apacentaban cerdos. Los judíos no apacentaban cerdos, los judíos apacentaban ovejas. ¿Sí? Otros animales también, pero cerdos no, porque ellos sabían por la palabra que eran los cerdos considerados animales impuros. Entonces aquí, mis hermanos, entrando un poco más en materia, vamos a ver un poco la vida de este hombre endemoniado, porque ciertamente acá la palabra nos arroja algunos detalles importantes de cómo era la vida de este hombre. Aunque ciertamente había dos, Mateo 8:28 nos muestra que realmente eran dos los endemoniados. Dice la palabra ahí en Mateo que eran los dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Pero Marcos y Lucas se enfocan en uno solo. Muy seguramente era el más dominante de los dos hombres, o más bien de los demonios, ¿sí? Y fue el único que habló con Jesús, porque la palabra no nos da registro de que el otro hombre también endemoniado hubiera hablado con él. Fue uno solo. También la palabra nos muestra, hermanos, que estos endemoniados salían de los sepulcros cuando vieron a Jesús. Ellos pasaban su tiempo allá. De día y de noche nos dice la palabra que estos hombres andaban dando voces. Estos hombres tenían su vida, entre comillas, porque no tenían vida, pasaban allí en estas riberas abruptas donde cavaban. Si ustedes han visto, mis hermanos, yo creo que todos hemos ido a un cementerio, se han dado cuenta de que aparte de las inhumaciones que se hacen en tierra, también están las bóvedas que están en las paredes. Hagan de cuenta que era algo así, que la parte de la región abrupta donde estaban todas estas rocas, se excavaban sepulcros para meter a los muertos. Y es algo como muy común, de cierta manera, ver que cuando hay un tipo de estas posesiones, estas personas, no es usual, pero sí algunas, como que tienden a estar en estos lugares. Esto es lo que la palabra nos muestra. Estos hombres vivían de día y de noche allá. No pasaban en la ciudad, no pasaban en otro lugar, sino que para el caso de esta situación, estos hombres vivían allí. MacArthur nos dice al respecto que esto era, cuando habla de que salían de los sepulcros, era como un lugar habitual de morada para los dementes de la época. Eran cámaras de entierro excavadas en las laderas de las rocas a las afueras del pueblo. Normalmente un cementerio queda a las afueras del pueblo, ¿no? O en los pueblos, cuando uno va, usualmente queda como en la lejanía, no queda ni en el centro de la ciudad, no queda ni en la cabecera municipal, sino queda en la parte de afuera. Esto es lo que tal vez también nos muestra acá la palabra. Marcos 5:2 nos dice entonces: cuando salió de la barca, el Señor enseguida vino a su encuentro. Fíjense en esto, mis hermanos. Estos hombres, poseídos por demonios, salieron inmediatamente al encuentro de Jesús. Y acá empezamos a ver algo que es también parte de lo que quisiera, mis hermanos, que hoy pudiéramos ver con relación a estos espíritus inmundos. Porque es bueno también saber, como nos dice la palabra del Señor, conocer también incluso a nuestro enemigo para no ignorar sus maquinaciones. Entonces dice la palabra, y vino a su encuentro.
de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Espíritu inmundo es como un espíritu sucio, un espíritu que es muy dañino con la persona a la que posee, muy destructor. Definitivamente que son huestes espirituales de maldad que tienen un propósito, y el propósito es que a donde entran ellos, cuando poseen una persona, es con el propósito únicamente de distorsionar y de destruir a esta persona y de distorsionar la imagen de esa persona que es hecha a imagen de Dios. Este es tal vez el principal propósito de estos seres cuando hacen este tipo de cosas. Entonces ya veíamos acá, verso 3, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aún con cadenas. Acá ya entonces Marcos se está enfocando en ese principal personaje, en el que estaba hablando ya, o iba a hablar con Jesús. Ya el otro queda ahí como en un segundo plano. Nadie podía atarle ni con cadenas porque muchas veces había sido atado. La población seguramente había intentado por muchos medios atarlo por temor, porque seguramente pues al pasar por el camino ver una persona poseída, pues cualquiera huye, ¿no? Dice porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Cadenas en las manos seguramente, grillos son esos que le colocan a los esclavos en los pies, como especies de abrazaderas en cada tobillo y con cadenas. Entonces, para que más o menos tengamos la escena en nuestra cabeza, cómo era que intentaban atar a este hombre. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Fíjense, hermanos, que la palabra, cuando deja detalles como estos, es porque el Espíritu quiere llamar la atención a ciertas cosas. Y acá nos está mostrando también la dimensión de la fuerza que tenían estos seres sobre este hombre. No era, hermanos, el hombre en sí mismo que tenía esta fuerza. Eran este demonio que tenía una fuerza y un dominio sobre este hombre. Ahí sigue la palabra, nadie lo podía dominar. Sigue el verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Con esto, hermanos, también tenemos otros detalles de cómo era la vida de este hombre. Pero si miramos un poco más también en Lucas 8:26, que habla de esta misma escena, Lucas nos da algunos detalles adicionales de cómo era la vida de este hombre. Él nos dice, era un hombre de la ciudad. O sea, tal vez era un hombre que antes de ser poseído, era un hombre común y corriente que vivía en la ciudad de Gergesa. Un endemoniado desde hacía mucho tiempo, también nos muestra la palabra. O sea, no sabemos cuántos años, la palabra no dice, cuántos años este hombre pudo haber permanecido en esta situación, pero sí nos dice la palabra que era hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni vivía en casa. Perdón. Y también agrega Lucas, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Impelido es como controlado por el demonio. Era movido, como movimientos que no dependían de él, sino movimientos repentinos que hacía que lo llevaran al desierto, por los montes, por los sepulcros, y no salía de ahí. Miren la condición de este hombre, hermanos. Este hombre tenía una vida espantosa. Tenía realmente, hermanos, una esclavitud que yo creo que ningún ser humano pudiera desear. ¿Sí? Nosotros tal vez acostumbramos a ver este tipo de escenas de una forma muy particular, o una forma tal vez que nos han mostrado el mundo, o que nos han mostrado incluso las mismas películas, porque es así que hay bastantes, pero muchas son una farsa porque no dicen las cosas como son. Pero ciertamente, mis hermanos, es importante que veamos primero acá y estemos pensando en esta escena, cómo vivía este hombre. Ya vimos algunos detalles, ¿no? Entonces, este hombre no tenía descanso. La palabra nos está diciendo que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Esto también me recuerda, hermanos, a los 7 años que el rey Nabucodonosor estuvo, aunque él no estaba poseído, estaba como un lunático, había enloquecido, y dice que se apacentaba con las bestias, ¿no? Que las uñas le crecieron tanto como animales y que tenía que comer hierba del campo, hermanos. De cierta manera es algo similar a lo que nosotros estamos viendo acá en esta situación
con este hombre y lo que le estaba sucediendo. Todo el tiempo, tal vez ni siquiera podía dormir. Su voluntad estaba completamente sujeta a los demonios. Nada podía hacer por sí mismo. Y aunque la palabra, mis hermanos, no nos dice acá, el Espíritu no quiso dejar la razón por la cual este hombre fue poseído, sí podemos ver algo importante en la palabra, mis hermanos, que es incluso como una advertencia para todos nosotros. Deuteronomio 18:10, que hace parte de la ley, nos dice lo siguiente: no sea ya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿No se van, hermanos, que hasta ahora llevamos 10 minutos de la prédica? Entonces, mis hermanos, miren, el Señor acá, por medio de la ley, da algunas cosas muy claras. Para muchos de nosotros, o algunos, este tipo de cosas podía en el pasado o aún ser algo muy normal, porque el mundo todo lo muestra normal, ¿cierto? El mundo muestra que la adivinación es normal, el mundo muestra que la hechicería es normal, el mundo muestra que la magia es normal, que el encantamiento es normal, que cualquier práctica ocultista ahora también se está convirtiendo en algo normal, porque lo que ya estamos viendo, incluso en la forma como las personas salen a la calle, se visten, incluso cómo se tatúan sus cuerpos, ¿no? Uno dice, hermanos, bueno, hay tatuajes, pero hay unas cosas a veces tan extrañas, hermanos, que estamos pasando, que estamos viviendo y que estamos viendo, porque lo que quiere finalmente Satanás es que este tipo de cosas, llevarlas a normalizarlas para que todo el mundo las vea como algo común. Pero hermanos, acá el Señor nos está dejando esta palabra muy clara de cuáles son los resultados de una persona que se mete con este tipo de cosas. La palabra es clara y dice a lo último: no haya quien consulte a los muertos. Podríamos pensar, hermanos, aunque la palabra no lo dice, pero podríamos suponer incluso que este hombre, que ya llevaba mucho tiempo en los sepulcros, tal vez era un hombre que años atrás hizo prácticas que definitivamente lo llevaron a ser esclavo de estos demonios. Hermanos, el Señor a todos nos ha dado también una voluntad y una conciencia para tomar decisiones y abrirle la puerta al Señor o abrirle puerta a otras cosas. Aún estos mismos demonios llegan y entran en alguien es porque alguien se lo permite. Entonces Deuteronomio 18:10 nos hace esta advertencia y nos muestra que para el Señor incluso estos son abominaciones, porque el verso 11 de Deuteronomio continúa diciendo eso: es abominación a Jehová este tipo de prácticas. Ahora bien, hermanos, podríamos pensar que estas prácticas, diríamos, listo, no la practico, yo no hago esto, pero pensemos, hermanos, que también las prácticas que parecen sencillas y que no nos pueden llevar incluso a estas cosas, como apostar, como jugar a la suerte, como jugar el chance, este tipo de cosas, hermanos, también, aunque no abra puertas, también resulta ser abominación al Señor, porque son cosas que nos llevan a depender de otros medios, de otro tipo de cosas, o bien sea para ganar dinero, que es la mayoría de sus veces lo que ocurre, para querer ganar dinero, para querer enriquecerse. Y estas muchas apuestas lo único que hacen es enriquecer a los que tienen estos medios. Pero realmente, hermanos, esto también resulta ser abominación al Señor. El horóscopo, lo que sale en los periódicos casi que todos los días. Si estás en el mes de Géminis, en el mes de Sagitario, y llevan este tipo de personas a ver incluso estas cosas, no es de la perspectiva bíblica, sino la perspectiva astrológica. Hermanos, ustedes han visto, yo creo que eso en la ciudad en muchas partes, ¿no? Hay incluso por ahí un personaje muy conocido, no lo recuerdo ahorita, que es supuestamente un médico que ya murió hace muchos años y que invocándole y todo eso, llega a ser un tipo de sanidades, hermanos. Guardémonos de esas cosas. Guardémonos, hermanos, incluso en nuestro corazón. Porque ciertamente todo esto es abominación a Jehová, hermanos. Es abominación al Señor.
Y acá nos está mostrando la vida de este hombre, cuáles son los resultados de inquirir en este tipo de cosas, hermanos. Y vuelvo y digo, así sean las más pequeñas como hacer un chance. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Podemos mirar también, hermanos, entonces, quiénes eran estos demonios. No vamos a profundizar mucho en esto. Pero sí es bueno, hermanos, que podamos mirar un poco estas criaturas, estos seres espirituales, qué características pueden tener y que la palabra también deja registrado, hermanos, para nuestra enseñanza. La palabra nos dice entonces que eran feroces en gran manera. Espantaban a las personas que pasaban por el camino del hombre endemoniado. O sea, lo querían mantener aislado, lo querían tener solo. Querían definitivamente llevar a este hombre a la completa destrucción. Este hombre no parecía tener esperanza. Cualquiera que de esa población conociera a esa persona o incluso al otro endemoniado, seguramente todos concurrían en la misma conclusión. Ese hombre no tiene salvación. Ese hombre ya se murió así. Ese hombre está perdido. Ese hombre ya va para el infierno, ¿no? Porque seguramente muchos de allí pensaban que tal vez ellos no iban para esos lugares, sino solo este hombre que había hecho tal vez una práctica muy oscura, muy oculta en su vida pasada. Hacían estos demonios que el hombre se hiriera con piedras. Terrible esto, hermanos. Era una vida miserable, ¿no? Estos seres, hermanos, estos demonios pueden llevar a un ser humano a la más miserable de las condiciones. Como hablamos ahorita, hermanos, distorsionan y destruyen la relación y la semejanza de Dios con el hombre. No es más que el propósito, son seres rebelados contra Dios. Son ángeles caídos, son espíritus inmundos. Y son efectivamente seres espirituales con mucho más poder y fuerza que el hombre más fuerte de esta tierra. Aún el hombre que se le haya probado tener la mayor fuerza de este mundo, no se puede comparar, hermanos, con estos seres que son superiores en esos sentidos a todos nosotros. Por eso, el Señor también nos llama la atención a estas cosas. Son seres espirituales muy peligrosos, hermanos. A veces con pequeñas cosas, nosotros pensamos, hermanos, que no estamos inquiriendo en alguna relación con ellos. Pero tenemos, hermanos, que poder estar atentos, porque como ellos quieren venir a matar, a hurtar y a destruir, ¿de qué forma también? Y especialmente a la iglesia, ¿no, hermanos? Por eso la palabra nos llama a estar velando y orando a nuestro Señor. Continuamos ahí en Marcos 5, verso 9. Voy a adelantarme unos pasajes, hermanos, para mirar un poco más acerca de estos seres. Marcos 5, 9 nos está diciendo, y le preguntó, el Señor le preguntó a estos seres, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Este término legión, hermanos, incluso se utiliza en la palabra cuando hay allá en el ejército, en el Imperio Romano, hombres que tenían autoridad sobre otros millares de hombres. Unos estaban llevando autoridad en una decena de hombres, 10, otros en centenas, otros un número mayor. Pero acá la palabra también nos está sugiriendo que legión se refiere a aproximadamente dentro del Imperio Romano más o menos entre 3.000 y 6.000 hombres que dirigía un comandante, un general de un ejército. Con esto, hermanos, podemos dimensionar que en este hombre no había pocos demonios, habían muchísimos. Por eso cuando el Señor en su autoridad le pregunta ¿cómo te llamas? Ellos responden Legión me llamo, porque somos muchos. Pero fíjense, hermanos, que el Señor también hace esto con un propósito. Cuando Él llegó allá a esta región, estaba con sus discípulos, y estaban estos hombres ahí que apacentaban los cerdos. Había bastante público, y el Señor ciertamente sabía cómo se llamaba. Pero Él pregunta por causa de las personas que estaban ahí, por causa del testimonio a sus discípulos, y por causa del testimonio a los que estaban ahí en esa región, en ese momento, que eran los incrédulos que apacentaban cerdos. Responden estos demonios así, Legión me llamo porque muchos somos. Lucas agrega, porque muchos demonios habían entrado en él. Fíjense, hermano, estos detalles que deja la palabra.
Entonces, por eso podemos entender ciertamente, mis hermanos, que cuando ocurren este tipo de cosas, en una sola persona pueden entrar no uno, sino dos, sino muchos seres espirituales de estos, hermanos. Y con eso incluso podemos nosotros también llegar a comprender un poco más cómo es de profundo nuestro corazón, cómo es de profundo el alma del hombre, cómo es de profundo el espíritu del hombre, para que incluso estos seres espirituales quieran venir a morar. Ahí más adelante la palabra nos dice, y con esto sí quiero, mis hermanos, que vayamos allá para tener un poco más de claridad sobre esta parte de estos seres. Vamos a Mateo 12:43, que nos da un poco más de detalles. Mateo 12:43. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Aquí también, hermanos, vemos con esto que estos seres tienen un reposo cuando están morando en algún ser vivo. Ahora bien, no solo moran en personas, moran también en animales, porque el mismo pasaje que estamos estudiando más adelante nos va a decir, pues ya nos dijo, que entraron en los cerdos. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces fíjense, hermanos, la forma de operar, la forma en que ellos operan en su reino de oscuridad, y en la forma en que atacan a los hombres. Vamos a otro pasaje ahí, hermanos, en Hechos 19:13. 19:13. Dice la palabra ahí. Esto es un contexto, hermanos, si ustedes lo recuerdan, cuando ya Pablo y muchos de los hermanos, en la obra que el Señor les había encomendado, iban en diferentes caminos predicando la palabra del Señor. Incluso ahí en Marcos 3 nos muestra una escena, el Señor, donde habla que envía a los 12 que escoge, y los envía primero a predicar, segundo a sanar enfermos, tercero a expulsar demonios. Es algo que incluso el Señor dotó a sus discípulos de poder hacer. Entonces acá en este contexto es que viene hablando ahí en Hechos, Lucas, y dice: algunos judíos allí, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos pensaban que era así fácil. Exorcistas ambulantes que pensaban que solo por decir el nombre del Señor Jesús, ese que predica Pablo, diciendo: no lo conocemos nosotros, pero usted sí lo conoce, espíritu. Ese que predica Pablo, ese Jesús, al que usted le hace caso. Hermanos, hay otra parte de la palabra, en varios pasajes del Evangelio, donde nos muestra que los espíritus inmundos, cada vez que llegaban al encuentro con el Señor, o el Señor llegaba ahí, salían corriendo delante de él y se postraban. Y le decían: Hijo de Dios, ¿qué quieres con nosotros? Revisen, mis hermanos, y verán algunos pasajes. Y estos espíritus entendían quién era el Señor. Comprendían, hermanos. Aún Santiago nos dice: los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben también quién es el Hijo de Dios. Entonces sigue el pasaje de Hechos. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, los exorcistas ambulantes. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Conocían quién era Jesús, ciertamente el Hijo de Dios. Conocían también quién era Pablo, ¿no? Un hombre de Dios. Y en otros pasajes podemos ver que también conocían quién era Pedro, y seguramente conocían a todos los 12. Pero luego dice acá el pasaje: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Unas características similares a lo que el hombre endemoniado, el gadareno, tenía. Un hombre herido, ¿no? Desnudo. Estos espíritus lo que hacen es esto: herir también a las personas. Pero, mis hermanos, acá entonces, cuando viene este hombre y se presenta delante del Señor, es porque esta legión comprende
que había llegado alguien más poderoso que estas huestes de maldad. El Señor ahí en Marcos capítulo 3 dice que un hombre fuerte no se le puede sacar los bienes de su casa, sino se le ata primero. Y cuando se le ate, ahí sí se le puede saquear. Pues hermanos, ciertamente acá había llegado el que podía saquear a estos demonios, el que podía arrebatar la vida de este hombre para su gloria. El poder de Jesús, hermanos, sobre toda potestad y hueste espiritual de maldad, es el otro encabezado de lo que estamos viendo, hermanos. Marcos 5, 6 y 8, nos devolvemos otra vez allá. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjense, hermanos, el comportamiento, la actitud de esta legión. Corrieron y se presentaron delante de él. O sea, el Señor Jesús, hermanos, no era solo hombre, era también Dios. Y él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ese conjuro es como, en Lucas lo expresa: te ruego que no me atormentes. Miren lo tremendo de esto, hermanos. Esta legión que tenía tanto poder, que había hecho que este hombre, incluso cuando le ponían grillos y cadenas, las despedazara. Estos espíritus que hacen, que pueden poner a hombres heridos, que pueden sacarlos a correr, que pueden desnudarlos, como vimos ahorita en los pasajes anteriores. Esta legión de espíritus, que tal vez era incluso más de 2000, porque incluso cuando entraron a los cerdos, el número de cerdos era un grupo de 2000. Pero esos espíritus, hermanos, entendían quién era el que estaba al frente de ellos, el que tenía autoridad sobre ellos, el creador de ellos. Había llegado Jesús a esta región, hermanos. Y el Señor se había desplazado 9 kilómetros desde donde estaba antes para llegar a este punto, porque sabía que allí había un hombre que necesitaba ser liberado. El Señor, hermanos, en su misericordia llegó hasta este punto, pero también para que su nombre fuera glorificado en esta región. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía el Señor: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Continuamente la palabra está diciendo: rogaban, se arrodillaban, pedían, clamaban. Estos espíritus no lo hacen esto con un simple ser humano, hermanos. Esto lo hacen porque reconocían que Él era Jesús, Hijo del Dios Altísimo, el que tiene autoridad, dominio y potestad sobre todas las cosas, hermanos. El que tiene dominio de eternidad a eternidad. Ni estos seres podían detener la obra del Señor. Y ningún otro ser, por más poderoso que sea, hermano, ni siquiera el querubín revelado. Porque saben que, mis hermanos, ahí en Job 1:6, los que recuerdan el pasaje, dice la palabra: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás también está sujeto, hermanos, al Señor. Y aunque es príncipe de este mundo, es porque el Señor se lo ha permitido. Y aunque es príncipe de este mundo, cuando el Señor allá en los cielos, en su trono, convoca a todos sus hijos, porque incluso a los transgresores, que ya tienen una sentencia, el Señor todavía les llama hijos, pero no porque vayan a ser eternamente hijos, sino porque están sujetos a ellos, quieran o no quieran. Y ellos se tienen que presentar, hermanos, desde Satanás hasta el demonio menos poderoso. Se tienen que presentar delante del Señor. Ustedes recuerdan el pasaje, hermanos, en Apocalipsis, cuando habla que allá en el juicio del gran trono blanco, ¿a quién estaremos? El Señor junto con nosotros, ¿a quién estará juzgando? ¿Lo recuerdan, hermanos? A los ángeles, a estos mismos seres. El Señor estará allá juntamente con nosotros, juzgándolos, porque el Señor está sobre toda potestad y hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, sobre todo gobernador de maldad de este siglo, hermanos. Entonces Mateo 8:28 dice: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ciertamente estos seres conocen el poder del Dios Altísimo, hermanos. Incluso este título, como ellos le llamaban Dios Altísimo,
Es un título antiguo usado por judíos y gentiles para identificar al único y verdadero Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros podemos ver cuántas veces los mismos israelitas, los judíos, llamaban al Señor el Dios Altísimo, porque entendían que era el único Dios viviente, el único Dios vivo y verdadero. Y fíjense quiénes son los que llaman acá a Jesús: Dios Altísimo. Esto, hermanos, es de testimonio para el mundo. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Gloria al Señor por Jesús. Y aunque ellos saben, hermanos, que ya tienen una sentencia eterna, estas huestes, entienden, hermanos, también ellos que Dios es el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios, pero una cosa, hermanos, también es saber la verdad y otra cosa es amarla. Por eso Santiago nos está diciendo: los demonios creen y tiemblan. Pero luego ahí habla un poco Santiago: muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Los demonios evidentemente no hacen la voluntad o las obras de Dios. Ellos vienen a detener las obras de Dios, pero el Señor vino a deshacer las obras del maligno. Entonces, por eso, hermanos, estos seres ya tienen una condenación eterna, una sentencia eterna. El querubín revelado ya tiene su sentencia, que es ir al lago de fuego ya en su debido tiempo. Hermanos, alguna vez un hermano decía: no ha habido un ser tan juzgado por Dios desde los siglos y hasta los siglos, desde la creación de todas las cosas, como Satanás. La palabra muestra, hermanos, aproximadamente 5 o 6 juicios que Dios ya ha levantado contra Satanás. Ya le ha dictado su juicio, solo falta es que se cumpla esa sentencia. Pero lo ha dado, hermanos. Entonces, Lucas 8:31 también dice: le rogaban que no los mandase ir al abismo, porque el abismo, que es considerado como el inframundo, como los infiernos, era donde estos seres en ese momento no querían ir. Estaban buscando reposo en este hombre y por eso llegaban allí. Como veamos la palabra ahorita, allá en el otro pasaje de Mateo, dice que estos salen a buscar reposo en tierra seca y como no lo encuentran, vuelven a su casa que está adornada, vacía y limpia, pero llaman a otros 7. Acá eran mucho más de 7. Los demonios, hermanos, querían permanecer en aquella región donde habían ejercido sus poderes malignos, porque son gobernadores de maldad de este siglo. Ustedes recuerdan, hermanos, también allá en Daniel, ese pasaje cuando Daniel estaba orando por 21 días y después llega y se le presenta un ángel y le dice que por las oraciones él había sido escuchado, pero no había podido ir antes porque se le había opuesto una potestad, el príncipe de Persia y de Grecia luego. Estos seres también tienen una jurisdicción, operan en las diferentes partes de la tierra, operan también incluso en la localidad, en Soacha, en Bogotá, en muchas partes, hermanos, porque están también repartidos. La palabra nos está diciendo también que un reino dividido no prevalece, y el mismo Satanás también conoce este tipo de cosas, y él mismo sabe también que deben permanecer juntos para lograr su propósito malévolo. Pero ciertamente, hermanos, acá vemos cómo el Señor, el Hijo de Dios, fue el que vino acá a deshacer las obras del maligno, a sacarlos a ellos y a liberar a este hombre de su condición tan terrible en la que estaba. Marcos 5, verso 11 al 13 dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Un hato es como un rebaño. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Era tanto tal vez la desesperación de estos seres que lo único tal vez que pudieron encontrar fue estos animales para que el Señor los enviara allá y que no los enviara de vuelta al abismo. Y luego Jesús les dio permiso, hermanos. Es la autoridad del Señor sobre todas las cosas. El Señor mismo les dio, si el Señor les hubiera dicho no, simplemente los hubiera con una palabra enviado de vuelta al abismo. Pero el Señor, hermanos, hizo esto también con un propósito, para dar testimonio de la gloria del Padre en esta región, para que todas estas personas
que estaban allá vieran quién era Él y quién era el Padre que estaba enviando a su Hijo a hacer esta obra. Saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. O sea, habíamos recordarnos al principio que esta era una región muy abrupta. Su topografía era abrupta y seguramente se desbocaron por un acantilado. Cayeron allá esos 2000 cerdos y en el mar se ahogaron. Jesús les permitió, hermanos, entrar a los demonios, a estos animales impuros. Y es curioso, hermanos, también ver esto, porque sabiendo el Señor que estos eran animales impuros y aunque el Señor de ninguna manera quería quitar o dañar la propiedad de estas personas que vivían allá, ciertamente el Señor también le mostró primeramente a este hombre endemoniado de qué poder había sido liberado, pero también le mostró a estas personas de que no eran tal vez prácticas correctas apacentar cerdos. Y aunque fueron los demonios los que tuvieron la culpa porque fueron los que llegaron y entraron a estos animales y los hicieron caer, ciertamente acá el Señor también nos muestra, hermanos, el tipo de prácticas que hacían en esta región. Y sabemos, hermanos, que por la palabra, como hemos venido estudiando también hace 2 o 3 reuniones, que el Señor Jesús es juez de todos los seres vivientes. Filipenses 2:8, que es un pasaje también conocido, nos muestra que el Señor Jesús, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Luego dice ahí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesús es juez sobre todas las cosas, hermanos, y esto también nos debería a nosotros poner a temblar. Si los demonios creen y tiemblan, hermanos, que se han rebelado contra Dios, pero saben quién es el Hijo de Dios, hermanos, nosotros, como creyentes, deberíamos también, hermanos, aún más temblar delante del Padre, temblar delante de Dios, porque la misma palabra nos está diciendo allá en Proverbios 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nosotros, hermanos, aunque seamos creyentes, no debemos pasar por alto que el Señor también es nuestro juez. El juez que está juzgando y nos va a juzgar por nuestras obras, por nuestros pensamientos. El Señor que, aunque en su gran misericordia con que nos salvó, es también el Señor que es juez de todos los seres vivientes. Y empezando por su iglesia, hermanos. Y no es juez para condenación, sino que se ha hecho también, se despojó a sí mismo, hermanos, para salvarnos y darnos vida. Pero aún más hay, hermanos, nosotros, también sabiendo que el Señor es juez de nosotros, tenemos una mayor responsabilidad delante del Señor a quien ya hemos conocido. Tenemos una responsabilidad como creyentes de ver que si estos demonios creen y tiemblan, nosotros debemos estar, hermanos, conscientes de que todo lo que nosotros hagamos voluntariamente está escribiéndose allá en los cielos, en un libro que se llama el libro de las obras, que el Señor está registrando, que el Señor nos está hablando, hermanos, para que nuestra vida sea conforme a su voluntad, como lo hemos visto. La palabra nos estaba diciendo, incluso cuando veamos ahí en Juan 5, del 26 al 29, ¿quién es el que recibe de parte del Padre el juicio sobre todos? Es el Hijo, al que también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y el Señor dice ahí, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿no? Y unos saldrán a resurrección de vida, los que oigan su voz, otros a resurrección de condenación. Esto es muy serio, hermanos. Incluso nosotros como creyentes, los que estamos oyendo acá, hermanos, no debemos pasar por alto que el Señor es quien juzgará nuestras vidas, que el Señor es el que nos está juzgando y haciendo también incluso responsables por la palabra que semana tras semana estamos escuchando. Debemos temblar delante de su presencia, hermanos, que solo nos quede postrarnos y adorar al Padre en el nombre del Hijo, porque Él es digno de toda adoración y reverencia. Si esta legión, hermanos, llegó corriendo y se arrodilló delante del Señor, ¿cuánto más nosotros, que somos sus hijos,
no debemos postrarnos delante de su presencia y adorar, hermanos, porque hemos tenido el acceso al lugar santísimo. Estamos teniendo acceso por la sangre de Cristo al Padre que está en los cielos, al trono de la gracia. ¿Cómo nos vamos a presentar, hermanos? ¿Y cómo nos estamos presentando todos los días delante del Señor? Delante de quien incluso estas huestes de maldad tiemblan cuando lo ven, corren y se arrodillan y le ruegan que no los atormente y que no los envíe al abismo, hermanos. ¿Cuánto más nosotros como creyentes? Estamos llamados, hermanos, a llevar una vida santa, pura, limpia, hermanos. Una vida que no sea liviana. Esto el Señor nos ha hablado bastante, mis hermanos. El Señor nos viene hablando bastante de estas cosas. Deberíamos temblar, hermanos, ante Dios. Deberíamos tener mayor temor del Señor. La palabra, hermanos, ahí incluso en Judas, el verso 9 de su único capítulo dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Un arcángel, hermanos, con un poder altísimo y mucho más alto que estos espíritus inmundos, no se atrevió a decirle al diablo o a reprenderlo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ya incluso Judas más adelante muestra por qué hay ciertos hombres que no conocen, sino que blasfeman también contra estos seres espirituales, pero a la vez que se corrompen como animales. El Señor, hermanos, nos llama incluso a guardarnos para Él y a reprender en el nombre, o es decir, a estos espíritus que el Señor los reprenda, hermanos. Nosotros no tenemos poder alguno, hermanos, contra ellos, pero tenemos, hermanos, al Hijo de Dios. Tenemos al Señor en nuestras vidas, y esto, hermanos, también nos debe mostrar como el Señor también dio potestad a sus discípulos de entregar también este poder en el Espíritu para sanar enfermos, para liberar espíritus inmundos a personas. El Señor es el mismo, hermanos, ayer, hoy y siempre. Deberíamos orar incluso por si llega a haber ese tipo de, tal vez de don, si se puede llamar así acá en la misma localidad, hermanos, porque el Señor da con su Hijo juntamente todas las cosas. Ahora, ciertamente, mis hermanos, como hemos hablado, no es lo más importante que el Señor hacía, porque el Señor lo que hacía primeramente era predicar las buenas nuevas. Incluso se las predicó a este hombre, y lo vemos con las palabras que el Señor le dice más adelante cuando le liberó. Pero también, mis hermanos, va esto acompañado de estas obras que dan testimonio de que somos hijos de Dios. No temamos, hermanos, a esto, porque si estamos con el Señor, ¿quién contra nosotros? Y nosotros acá y todos los hermanos que predican a Cristo y que han creído en el Señor, podemos estar, hermanos, tranquilos y guardados en el Señor, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Pero hay que creerlo, hermanos, creerlo de corazón, no solo de boca, porque este tipo de escenas no son usuales. Pero ¿quién sabrá, hermanos, si el Señor en algún momento ponga un tipo de prueba? Cuando vayamos en el camino, alguien, algún lunático, algún enfermo, alguna persona poseída, que el Señor nos mueva a predicar su palabra y en el nombre de Cristo, a hacer una obra para su gloria. ¿Estaríamos, hermanos, listos para eso? ¿O saldríamos corriendo? En Cristo, hermanos, somos más que vencedores. En el Señor, hermanos, no debemos tener temor de nada, porque es el Dios Todopoderoso que ha hecho estas criaturas y ha hecho los cielos y la tierra. Ahora bien, hermanos, miremos la reacción de los habitantes. Marcos 5:14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Es como ese momento, hermanos, que en un pueblo pasa algo así extraordinario, y como es un pueblo pequeño, todo el mundo se entera. Y este era el propósito del Señor, que todo el mundo en el pueblo se enterara. Ahora, estos hombres obviamente querían que todos los demás supieran qué era lo que había sucedido, porque habían sido cosas extraordinarias. Ellos se maravillaron. ¿Ustedes recuerdan en las reuniones pasadas cuando hablábamos de que el Señor les decía a los judíos: no se maravillen por esto de que sanaba a este hombre, porque ustedes verán obras más grandes, como estas, por ejemplo? Y la resurrección pues fue mucho más grande que esto, ¿no?
Entonces estas personas querían que todos supieran y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio. ¿Cómo estaba, hermanos? Al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Pues era también muy normal, ¿no? La palabra nos dice que este hombre llevaba mucho tiempo así. Y ellos de repente ver que les contaron sus vecinos esto y llegarlo y poder testificar también de lo que habían visto, claro que tuvieron temor. Ese hombre, después de que lo habían visto así, tal vez en un estado bien decaído, herido, tal vez con su apariencia bien tenebrosa, y después llegar y verlo ahí sentado, vestido y en sus cabales, hermanos, lo que uno podría esperar de estas personas era que se hubieran postrado delante de Jesús. Pero tuvieron miedo. Bueno, el miedo es normal, ¿no? Y más en una situación de estas. Y luego dice, les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Por una parte, mis hermanos, cuando estos hombres, estas personas que presenciaron esto dieron aviso, pues el nombre del Señor fue glorificado. Por otra parte, los habitantes de esta región lamentablemente no invitaron a Jesús a quedarse, sino que lo despidieron de sus tierras. Pero el Señor tenía un propósito mayor también, hermanos. Primero, liberar a este hombre de semejante mal. Pero segundo también, ahorita lo vemos con las palabras que el Señor le dice a este hombre cuando él quiso subir en la barca con él. Y este es el último aspecto que vamos a ver, hermano, la transformación sobrenatural del hombre que estaba poseído. Y fue sobrenatural porque fue hecha por el Hijo de Dios. Fue algo que ni él mismo ni otro ser humano hubiera podido hacer por sus propias fuerzas. Marcos 5:18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Claro, no era para menos. Este hombre, después de pasar semejante vida, semejante tortura, no sabemos qué se pasaba por la cabeza de este hombre cuando tenía esa legión dentro de sí mismo. Pero lo que sí entendió este hombre, hermanos, fue quién fue el que lo salvó. Y le rogó que lo dejase ir con él. Pero el Señor le dijo, Jesús, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria al Señor por eso, hermanos, porque Jesús tenía también un propósito para este hombre. No solo lo liberó, hermanos, sino que le dio ese propósito. Dice ahí, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Si por un lado hubo estos hombres que tuvieron temor y despidieron a Jesús de sus tierras, por el otro lado, Jesús le encomendó, le dio la misión a este hombre que fuera a Decápolis a contar todas estas cosas y todos se maravillaron, hermanos, para la gloria de Dios. Decápolis era como un conjunto de 10 ciudades, por eso es Deca, de 10. 10 ciudades, hermanos, no era una sola. Este hombre estuvo en 10 ciudades, hablando lo que el Señor Jesús hizo con él. ¿Cuántas personas, imagínense ustedes, hermanos, creyeron cuando este hombre fue a dar estas buenas nuevas de lo que el Señor había hecho con él? Miren qué obra del Señor, hermanos. Este hombre, hermanos, fue a dar testimonio de su liberación a muchas personas. Seguramente este hombre pudo haber sido usado por el Señor para predicar su palabra. Pero lo cierto es que no sabemos esto, pero sí que pudo contar su testimonio. Hermanos, a veces es necesario contar nuestro testimonio. Si nosotros ya como creyentes, hermanos, sabemos de una situación terrible que el Señor sacó a algún hermano cuando no era creyente, de cómo el Señor lo levantó, cómo lo sacó del lodo cenagoso o el mismísimo infierno, hermanos, como este hombre, ese testimonio, hermanos, tiene poder para que muchos allá afuera crean también, hermanos. Muchos van a creer también por testimonio. Por eso el Señor Jesús mandó a este hombre a que predicara también qué había hecho Dios con él y cómo había tenido misericordia de él.
Hermanos, el Hijo de Dios, el Dios mismo Padre, el Espíritu Santo, Dios puede liberar a cualquier ser humano, sea cual sea su situación, hermanos. Esto también nos enseña esta palabra. Por este hombre, hermanos, nadie daba un peso. Este hombre estaba en el mismísimo infierno. Y aunque no había descendido al Seol, era como prácticamente ahí sí tener en esta tierra una vida en el infierno, con estos seres espirituales. Pero Jesús, hermanos, tuvo poder para liberar a esta persona. A la persona, hermanos, que menos parezca que tenga una salvación, para Jesús sí tiene salvación, hermanos, porque Él es el Dios de lo imposible. El Señor puede liberar, hermanos. Y acá finalmente, hermanos, lo más importante no es, claro, la liberación de estos demonios, pero más que seguramente este hombre creyó en el Señor. Lo más importante, hermanos, como hemos hablado a través de la serie, es que estas personas que vieron al Señor y creyeron en Él, se salvaron, porque creyeron y confesaron al Hijo de Dios. Y tuvieron ya un propósito de vida eterna. Entonces, hermanos, ver acá cómo el gadareno endemoniado llegó a este punto, pero al final cómo se encontró con Jesús. Cómo Jesús lo encontró, más bien. Este hombre tal vez en su miseria, ya él mismo tal vez deseaba hasta la muerte, seguramente. Este hombre ya deseaba tal vez morir, para pensar que tal vez tuviera así algún descanso. Aunque ciertamente no iba a ser así, el Señor lo sabía. Pero viene Jesús, hermanos, y le muestra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y le muestra, hermanos, que solo Él podía salvarlo de estas cosas. Jesús, hermanos, nos cuida en todo tiempo. Incluso ya cuando el Señor oraba, dice: he guardado a los que me diste y ninguno se ha perdido. Ninguno de los que me diste. Pero, hermanos, esto es aprender a tener una gran fe en el Señor. Como hemos hablado muchas veces, podemos creer en el Señor, pero una cosa es solo creer y otra cosa ya es amarlo, amar su palabra, amar incluso esta verdad que hoy estamos viendo, hermanos, porque está escrito en la palabra, y si está escrito es porque esto fue real, y sigue siendo real, hermanos, y seguirá siendo real, que Jesús puede liberar de estas cosas. ¿Tenemos fe, hermanos, para creer en esto? Examinémoslo en nuestro corazón. Fácilmente uno puede decir que sí, pero nunca creo que alguno de nosotros acá nos hemos enfrentado a alguna situación así. Pero el Señor, hermanos, seguramente por eso que Él fue personalmente, porque tal vez ni siquiera sus discípulos, que había enviado también para liberar demonios anteriormente, todavía eran capaces o tenían la fe suficiente para hacer esta liberación, pero el Señor tenía que ir personalmente. Qué precioso es, hermanos, cuando el mismo Señor se aparece personalmente a hacer una obra para llamar a alguien a la salvación. Qué precioso es, hermanos, incluso lo que pasa ahorita en diferentes partes del mundo, que como es difícil testificar de Cristo, del Evangelio, hay persecución, y el Señor lo que hace es aparecerse directamente a aquellos que ya han sido ordenados para vida eterna. Qué precioso es, hermanos, ver que el mismo Señor se presenta delante de nosotros, pequeños, delante de nosotros cuando éramos incrédulos, teníamos una vida miserable, y el Señor en su misericordia nos alcanzó. Esto es hermoso, hermanos, ver cómo Jesús mismo se apersonó de esto y fue y salvó a este hombre. Ahora bien, mis hermanos, gracias al Señor que ninguno de nosotros padecemos este tipo de situaciones acá, ¿no? Porque ciertamente como creyentes, un creyente no puede ser poseído por un demonio, porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo jamás va a morar con uno de estos seres. Incluso el mismo Señor acusaba a los judíos cuando le decían: este demonio tiene porque por Belzebul también saca demonios. Y el Señor les dijo claramente: toda ofensa será perdonada contra el Hijo, contra el Padre, pero ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo va a ser perdonada. Y ya lo sentenció a eso, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? También, mientras nosotros, siendo creyentes, deseamos, hermanos, las cosas que los demonios ofrecen en este mundo,
porque ya hemos visto por la palabra que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Las muchas cosas, hermanos, que estos seres ofrecen en el mundo, si nosotros las estamos recibiendo, entonces estamos siendo dominados por ellos. Podemos ser hijos, hermanos, pero sabemos, hermanos, quién gobierna este reino, este mundo de maldad. Y si nosotros, hermanos, todo en nuestro corazón estamos deseando esas cosas que sabemos que son abominación al Señor, como le decíamos ahora, o estamos deseando en nuestro corazón esos pequeños pecados, esos pecados respetables, estamos siendo dominados de una u otra forma, hermanos, por las tinieblas. Ciertamente, hermanos, no podemos ser poseídos por ellos, pero sí podemos ser inducidos a que nuestra voluntad sea distorsionada para hacer cosas que el Señor aborrece. Piense usted, hermano, qué tipo de cosas tal vez puede estar haciendo en su vida que estos demonios aman pero que el Señor aborrece. ¿Qué tipo de cosas que parezcan pequeñas puede estar haciendo usted en su vida que hacen que el espíritu se contriste y que los demonios de alguna u otra manera tengan un dominio en su vida? Hermanos, estamos en Cristo, pero sabemos, como hemos hablado incluso, hermanos, como oramos hace 8 días, el Señor puede estar diciendo a varios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a su casa y cenaré con él, y él conmigo. Hermanos, si el Señor está diciéndole a alguno de sus hijos esto, es porque el Señor no está en la casa. ¿Sí recuerdan ahorita el pasaje que leímos? En el caso de ese demonio que salía, encontraba un lugar seco y luego encontraba la casa como limpia, ordenada. Ahora sí el Señor dice que estoy golpeando la puerta y llamo. El Señor está golpeando, hermanos, a la puerta del corazón, porque seguramente está afuera. Entonces, ¿quién está también adentro? ¿O qué deseos están adentro? Que no permiten que el Señor entre. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a su casa y cenaré con él. Hermanos, no se trata de nosotros. Se trata de Cristo, el Hijo de Dios. Toda la historia, hermanos, y lo que hemos hablado de su palabra, en el estudio de su persona, hermanos, es para que el Señor nos ayude a centrar nuestros ojos en el Hijo de Dios, en Cristo que revela al Padre, en Cristo, para que su Santo Espíritu habite en nosotros, para que su Santo Espíritu sea el que en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro espíritu y nuestra alma, sea Él el que gobierne. El Espíritu Santo, hermanos, no otra cosa. El Espíritu Santo es el único que debería ocupar todo el lugar de nuestro ser, hermanos, y no ninguna otra cosa más. Piensen en esto, hermanos, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son, como muchas veces se ha dicho, ese tridente de Satanás. Y el tridente es de Satanás, o sea, de una hueste espiritual de maldad. Y si estamos deseando esas cosas, hermanos, entonces estamos también siguiendo un camino que al Señor no le agrada. En 1 Corintios, hermanos, ya vamos acabando. 1 Corintios 10. Amén. Jesús es el Señor. Dice la palabra, Pablo diciéndole ahí, hermanos, a los de Corinto, 1 Corintios 10 desde el verso 20b. Y no quiero, Pablo hablando a los de Corinto, tocando algunos aspectos de lo de la cena del Señor incluso. Y dice Pablo ahí, no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. O sea, hermanos, que acá Pablo nos está diciendo que de alguna manera el creyente, si se descuida, puede ser partícipe también de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y vean, hermanos, lo interesante acá es que hay unos pasajes más adelante. Pablo está diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo está ligando aquí el hecho de que un creyente esté en estas cosas que parece que son lícitas, pero no le convienen, está participando de la mesa de los demonios. Pablo está diciendo que aunque muchas cosas afuera en este mundo no sean lícitas, no todas nos convienen. Porque eso, hermano, nos estaría haciendo partícipes de estas huestes de maldad. ¿Qué cosa pequeña, hermanos, puede ser
¿Saben qué, hermanos? A veces hasta un mismo celular, que lo cogemos, duramos ahí 10 minutos, 30, una hora, 2 horas, mirando basura, hermanos. Con eso, hermanos, seguramente, si nosotros darnos cuenta, estamos siendo partícipes de los demonios. Con la cantidad de basura, hermanos, que ahorita hay en el internet. Con la cantidad de porquerías y de cosas, y muchas de las cuales no parecen grotescas, pero que solo el hecho de que nos esclavicen ahí, son cosas ya, hermanos, que nos están también esclavizando a estos seres espirituales. Porque es lo que ellos quieren. Robarnos el tiempo, apartarnos del Señor, apartarnos de una vida de oración, apartarnos de un tiempo de lectura, para estar entretenidos en las cosas que a las tinieblas les agradan. ¿Qué cosas pequeñas, hermanos, está usted tal vez permitiendo en su vida? Por eso Pablo dice, no podéis participar de la mesa del Señor, hermanos. Esta misma mesa de la que ahorita participamos. Y a la vez participar de la mesa de los demonios. Que el Señor, hermanos, también traiga arrepentimiento a esto. Y recordemos, hermanos, que el Señor también es nuestro juez. Es nuestro Padre amoroso y misericordioso, pero también es nuestro juez, hermanos. Que nos llama a tener una vida pura, limpia y santa. Por eso David oraba en uno de los salmos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque solo el Señor puede hacer esto, hermanos, pero si nosotros le permitimos y le abrimos la puerta. Alguna vez recordamos algo que dijo Spurgeon, no pretendas que Jesús more, el Espíritu de Cristo more en tu corazón si tienes escondido a Satanás en el sótano de tu mente, parafraseando. Hermanos, analicémonos. Ahorita hace poco, los hermanos de Brasil compartieron en el grupo algo que a mí me impactó bastante, de Amy Carmichael. Yo creo que, no sé si todos lo leyeron. Incluso también tocamos una pequeña partecita en la cena de hace 15 días, cuando ella hablaba acerca de que no conocía acerca del amor del Calvario, se resistía a la voluntad de Dios. Si se irritaba cuando iba a hacer la voluntad de Dios. Y ahí los hermanos compartieron varios puntos ahí. Ojalá lo lean, hermanos. Yo creo que eso todavía está, si no lo borraron. Cosas, hermanos, que impactan, que es como hacernos esa autopsia. ¿Cómo está nuestra alma, hermanos? ¿Qué cosas estamos permitiendo que nos está ofreciendo este mundo de tinieblas? ¿Y qué cosas estamos recibiendo del Señor realmente? Y Efesios 6:12 dice, yo creo que varios lo recuerdan, no lo busquemos, hermanos, porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. No nos olvidemos de eso, hermanos, que esta lucha es espiritual, y para vencer solo podemos hacerlo en el Espíritu de Cristo. Amén. Concluyendo, hermanos, vamos allá al Salmo 91. Leamos los primeros 10 versos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que nada debemos temer, Padre. Que tú eres el Dios del imposible. Que tú eres, Señor, eres dueño, eres príncipe, eres rey, Señor,
sobre todo dominio, poder y autoridad, Señor. Toda rodilla se doblegará a ti, Señor, en los cielos y en la tierra, incluso los que están debajo de la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque tú con esto nos animas, nos fortaleces, Señor. Nos recuerdas que estando en ti, permaneciendo en ti, Señor, aún estas huestes de maldad se sujetan a ti, Señor. Porque tú los reprendes, Señor. Porque vemos incluso ellos cómo temblaban, Señor, delante de tu presencia. Cuando hacías liberación, Señor, de tantas personas por misericordia hacia ellos, Señor, hacia estos hombres. Gracias, Señor, porque incluso la vida de este hombre nos enseña muchas cosas. Gracias, Padre, por tu precioso Hijo. Gracias, Señor Jesús, porque tú quisiste que quedara también testificado esto en tu palabra, Señor, y que allí en esta región incluso se diera testimonio de semejante maravilla que tú hiciste, Señor. Oramos, Dios, para que tú nos ayudes, Señor, a comprender más esta palabra, que tal vez, Señor, no habíamos tocado un poco más a fondo, Señor. Pero oramos, Señor, para que tú nos ayudes a masticarla, Señor. Que nos ayudes a comprender que estando en ti, Señor, aún incluso tú nos concedes por tu Santo Espíritu poder sobre las tinieblas, Señor. Que tú has dicho ciertamente, Señor, que ningún reino de maldad tendrá poder sobre nosotros. Tú nos has liberado, Señor, de esto. Pero perdónanos, Señor. Perdónanos cuando consciente e inconscientemente, Señor, hemos querido recibir los ofrecimientos de las tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver, muéstranos, Padre, en nuestra vida qué cosas tal vez están ahí, Señor, que recibimos, que deseamos, Señor, pero que no son tuyas, que te entristecen, Señor, que tú abominas. Muéstranos, Señor, aún esas pequeñas cosas. Padre, te damos gracias porque acá, en la localidad, Señor, estamos todos salvos de estas cosas, Señor, de estas huestes, pero ayúdanos, Señor, a ver si estamos tal vez aceptando cosas que ellos ofrecen, Señor. Muéstranos esto, danos un corazón, un espíritu de discernimiento, Señor, para ver estas cosas y apartarnos de ese mal, Señor. Que sabemos, Señor, que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Que el enemigo es astuto, Señor, y tú nos has hablado de esto. Que solo en ti podemos vencer, Señor, porque solo tú eres y tienes el poder para atarlo y para echarlo fuera, Señor. Gracias, Padre, porque somos tus hijos. Porque tú nos has guardado, Señor, y nos has comprado un precio de sangre, Señor. Señor, incluso recuérdanos, ahora en la próxima cena, el domingo, Señor, estas cosas que nos hablabas por Pablo, Señor, que no podemos ser partícipes de tu mesa, Señor, y a la vez ser partícipes de la mesa de los demonios, Señor. Líbranos de este mal, Señor, porque no podemos tener comunión contigo y con las tinieblas, Señor. No hay comunión ninguna, Señor, de la luz con la oscuridad. No hay comunión contigo, Señor Jesucristo, y con Belial. No hay incluso comunión del creyente con el incrédulo, Señor. Guárdanos de esto, Señor, y concédenos incluso, como hemos venido estudiando en el libro de familia, Señor, que haya profunda relación de amistad acá entre nosotros como hermanos, Señor. Y no con los del mundo, Señor, no con los de afuera. Ayúdanos, Señor, a fortalecer esos lazos afectivos y de amistad por los que ya hemos venido orando y has despertado nuestro corazón, Señor. Despiértanos esa profunda comunión como hermanos, Señor. Despierta esas amistades preciosas, Señor, que tú quieres que hayan acá en la localidad, Padre. Muchas gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.